¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a tomar un eje para tratar de desarrollarlo profundamente, porque han sucedido cosas muy serias, muy importantes que están complicando con un duro castigo al sector de los biocombustibles. Ustedes saben, quienes nos siguen semana a semana, que nosotros hemos considerado al desarrollo de la bioenergía en general y a los biocombustibles en particular como una de las palancas de desarrollo del sector agropecuario, por sus beneficios ambientales, sociales, económicos y todo lo que venimos pregonando desde hace muchísimos años. Y al mismo tiempo que hemos vivido el desarrollo de una industria nueva, muy pujante, que venía abriéndose paso con mucha fuerza realmente en la Argentina. Bueno, todo esto ahora está frente a una encrucijada. El gobierno ha tomado medidas que directamente implican la destrucción o una amenaza muy seria para la continuidad de esta industria, generando un clima de frustración en el sector y mío en particular, porque realmente hablando con los funcionarios, como lo hacemos de manera continua, pensábamos que se podía transitar hacia situaciones superadoras, pero no a una destrucción y un barajar y dar de nuevo, porque esto sí significa defender intereses de algún sector que se veía de alguna manera perjudicado por el avance fuerte, sólido de esta nueva industria. Esto lo vamos a tratar muy a fondo con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, con quien mantendremos una conversación sobre cada uno de los capítulos que involucran a esta industria. Y como siempre nos acompañará Jorge Castro con su visión del sistema agroalimentario argentino vinculado con la comunidad internacional. Estos son entonces los dos grandes temas que tendremos en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura. Adamá. Simply Grow Together. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y un poco el tema de la convocatoria, Claudio, es que los biocombustibles están en jaque. Tenemos problemas, conceptos, actitudes complicadas en torno tanto al bioetanol como al biodiesel, mientras que el biogás tampoco parece gozar de las preferencias de la conducción oficial. Sí, Héctor, sin duda, en estos últimos días ha habido cambios normativos que afectaron significativamente el precio a la baja, tanto del bioetanol de caña de azúcar, que como sabemos tiene una participación importante toda la cadena de valor cañera en el NOA, y el precio del bioetanol de maíz. Esto ha generado un estado de inquietud y malestar muy grande, no solo en la industria, sino en la producción, en todos los eslabones de la cadena de valor, y evidentemente ha habido errores, y esto es lo que más molesta, ¿no? Vamos a ir un poco por partes, viendo qué fue lo que sucedió, porque convengamos de que estos precios no tienen un precio de mercado en la Argentina, sino que son precios fijados por la autoridad de aplicación. Sí, Héctor, la ley 26.093, que luego fue complementada por la ley 26.334, establece el régimen de promoción para la producción y uso sustentable de los biocombustibles en Argentina,
con todo un paquete de normas complementarias, y en el decreto reglamentario de la ley 26.093, que es el decreto 109 del 2007, se establece que la autoridad de aplicación va a fijar un precio para la compra-venta de biocombustibles que se destinen a incorporarse obligatoriamente por parte de las compañías petroleras en el caso del gasoil, biodiesel, y en el caso de la nafta, bioetanol. O sea que es un precio regulado, se regula no solo el precio, sino también las cantidades. Ok. Y se determina que el que elabora no vende, digamos, solamente le vende a la petrolera, que es la que tiene un poco el manejo del surtidor. Sí, como regla general, en el caso del bioetanol, toda la producción se destina al corte obligatorio de las naftas, estamos en un porcentaje del 12%, o sea que el consumidor cuando va a la estación de servicio no adquiere nafta pura, sino adquiere una mezcla de nafta con bioetanol, salvo al sur del paralelo 42, que por una cuestión climática ese porcentaje baja. En el caso del biodiesel, tampoco el consumidor compra en surtidor gasoil puro, sino también en un corte que tiene un 10% como regla general de biodiesel, y al sur del paralelo 42 ese porcentaje baja. Debería incorporarse biodiesel en el gasoil que usan las generadoras eléctricas, fundamentalmente en los meses de invierno donde es escasa la producción de gas, pero hasta el momento esta obligación, por más que está escrita, es formal, no se ha cumplido. Así que, entonces, tenemos un esquema en el que los productores producen y los distribuidores son productores de petróleo, refinadores de petróleo, y tienen el surtidor, pero son los que compran. Ese es un esquema que está segmentado. Y por lo tanto, el gobierno determina el precio al que la petrolera compra el etanol y el biodiesel. Así es. En los últimos tiempos se estaban publicando los precios de manera prolija. Habíamos pasado años donde por ahí los precios tardaban meses en publicarse de manera retroactiva. Había una negociación en curso, digamos, tanto la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, como los productores de bioetanol, estaban hablando respecto de la posibilidad de cambiar la fórmula polinómica a través de la cual se determinan los precios. Hay un precio para etanol o bioetanol de caña y un precio para bioetanol de maíz, y repentinamente el gobierno nacional cambió la regla de juego y muchos se enteraron por el boletín oficial. Cambiar la regla de juego significó cambiar la fórmula de cálculo. Así es, Héctor, se cambió la fórmula. No es solamente que se fijó otro precio, sino que se dice se va a calcular a partir de ahora con de estos esa parámetros. forma. O sea, los precios que se determinaron a partir de noviembre de este año son precios que derivan de la aplicación de ambas fórmulas, que son nuevas. Ambas fórmulas para gasoil y para biodiesel. No, ambas fórmulas para bioetanol, tanto de maíz como de caña. Son dos precios distintos. El biodiesel es otro producto que también fue afectado en menor medida, pero... dejemos el biodiesel para... justamente por eso estamos hablando en este momento de etanol. Entonces tenemos dos precios para el etanol. Teníamos, digamos, un precio para el etanol de caña y un precio para el etanol de maíz. Seguimos manteniendo dos precios, pero mucho más bajos. Mucho más bajos. ¿Cómo quedó el de caña y cómo quedó el de maíz? En el caso del bioetanol de caña se estableció a partir de noviembre una reducción del 15% sobre los valores de octubre y una nueva baja de entre el 14 y el 15% para los valores de febrero del año que viene, con independencia de la evolución que tenga de los distintos términos o variables de la fórmula polinómica, porque en diciembre o enero podría haber nuevas variaciones para arriba o para abajo. Y en el caso del bioetanol de maíz, la reducción fue automática y de una sola vez, de alrededor del 21% sobre el precio de octubre. Esto ha impactado negativamente en toda la industria. En algunos casos estos son precios de quebranto absoluto. Y yo me imagino que si los costos no se han reducido en esa proporción, porque entendamos que en el caso del bioetanol de maíz, el costo principal es el maíz en sí mismo. Así es, Héctor. Otros costos son, salarios, costos de energía y demás. Esos otros costos no se han mantenido estables, sino que más bien han tendido a subir. Sí, lo que ocurre es que en el cambio de fórmula polinómica también se afecta la relación insumo-producto por la cual se determinaba
el formato de esa polinómica. O sea que hay un cambio de cantidades implícitas dentro de la fórmula. Entonces, el efecto es letal. Para algunas empresas que no son tan grandes, el efecto realmente es muy significativo y lleva al paro. Sí. En el caso, yo creo que además se está agarrando al etanol de caña de azúcar en el final de la zafra y por lo tanto todo lo que se ha elaborado hasta ahora como materia prima, lo que les debe quedar de melaza, que se va a convertir y demás, se fabricó con otros costos sí, y con otra ecuación. La industria estaba reconociendo que había que hacer un ajuste de común acuerdo, gradual, para sincerar algunas variables que por el paso del tiempo en este tipo de fórmulas que determinan precios, van cambiando y pueden verse afectadas por distorsiones. Esto lo estaba reconociendo la industria, era un trabajo que había que hacer en profundidad. Bueno, el gobierno tomó la decisión de que sea intempestivo. ¿Y por qué tomó esa decisión? Y básicamente por la presión de YPF y alguna otra petrolera que no ven bien a los biocombustibles. Fijémonos, Héctor, que días pasados se reduce el precio de las naftas en surtidor en una proporción del impacto real que tiene esta baja, o sea que una parte capturan las petroleras de esa baja. Claro, porque había subido un 10% todo, digamos. Sí, entre el 10 y el 12 había subido el día 23 de octubre, ahora baja un 1,5% cuando la baja podría ser de más del 2,5%. O sea que una parte del esfuerzo de los productores de bioetanol lo capturan las petroleras que hacen el corte y no lo trasladan al consumidor. Pero lo más complicado es que desde el punto de vista de la comunicación, YPF dice al público que el único efecto de los biocombustibles es aumentar los precios. Por lo tanto, como bajaron los biocombustibles, bajamos el precio de la nafta. Están soslayando todos los beneficios de los biocombustibles. Y esta opinión de una sociedad anónima de derecho privado que tiene participación estatal mayoritaria, pero que tiene alrededor de un 40% de accionistas privados. Acá no tenemos un monopolio de petróleo como era en otra época. Se opera en el ámbito privado. Entonces, esa compañía tiene los privilegios de una compañía monopólica y esa presión ha tenido eco positivo en el gobierno que toma esta medida prácticamente inconsulta. Cuando me consta que habían planteado que no se iba a tomar ninguna medida sin un debate profundo con todo el sector. A mí me llamó la atención porque un alto funcionario me lo dijo en persona hace poco más de un mes que se le iba a dar participación a todo el mundo, pero bueno, me parece que un poco sobre este concepto de que nunca vas a tener más poder que el día después de un resonante triunfo electoral les dio para hacer todo esto. Ahora, lo otro que vos mencionabas recién que me parece importante es que no se han contemplado los efectos positivos del desarrollo de los biocombustibles. No, porque el objetivo de esta medida es bajar los costos de YPF, no cabe ninguna duda. El resto, tomándola como el paradigma de la destilación, porque hay otras empresas que también... Básicamente, el negocio de YPF hoy se sostiene en lo que se llama el downstream, que es el segmento de negocio que incluye a la refinación y a la distribución de combustibles, porque tienen serios problemas aguas arriba en lo que es el upstream, es decir, la exploración y la extracción. Ha habido complicaciones en el pasado que se trasladan un problema al presente y hoy el negocio YPF, si no fuera por el downstream, tendría un enorme quebranto. Entonces el gobierno lo que trata es de mantener esta situación, la presión hace que con la baja del precio del etanol es algún puntito de mejora en ese negocio. Y el resto de compañías que operan solo en el downstream o mayormente en el downstream se cruzan de brazos porque con el lobby de YPF ya tienen resuelto el problema. No cabe ninguna duda que la economía del petróleo está atravesando en Argentina momentos difíciles, pero no podemos arreglar esta situación de la cadena de valor del petróleo destruyendo los biocombustibles, rompiendo con el nuevo paradigma energético mundial. Claro, porque una cosa es que se avanzara por el lado del gas, por ejemplo, si bien también forma parte de lo viejo, digamos, de los combustibles carbono positivos, ¿no es cierto? Pero de todas formas el gas es
superior desde el punto de vista ambiental, y así se expandió y se argumentó en los años 90 todo el desarrollo que hubo en el GNC y en el gas en general en la Argentina. Pero acá no hay tanto una apuesta, si bien se habla de Yale y está puesta la mirada en ese desarrollo, acá en concreto lo que se está haciendo es tratar de resolver la cuestión de la baja rentabilidad del negocio petrolero, afectando algo que sí es moderno desde el punto de vista de las emisiones. Además, no se contemplan todos los beneficios que traen los biocombustibles. Es decir, se lo castiga el bioetanol por tener menor poder calorífico relativo, pero no se contempla que tiene, por ejemplo, además de las ventajas en materia de emisiones, que no solo están vinculados a los gases de efecto invernadero, sino los particulados que generan serios daños en la salud. La OMS, en el 2012 ya determinó en el caso del gasol que genera cáncer de vejiga y de pulmón, y que hay altas probabilidades de que sean cancerígenas las emisiones de nafta generadas por la nafta. Entonces todo eso no se contempla. Si hiciéramos las cuentas bien, hiciéramos las cuentas de la reducción de efecto de gas invernadero, las externalidades positivas para la salud, el tema del etanol o el bioetanol es un fuerte mejorador de octanos, realmente las cuentas son muy distintas. Es un mensaje distinto. ¿Por qué? Porque quien está haciendo lobby es YPF, que, si me permitís el término, tiene el caballo del comisario. Vamos a parar acá porque has largado una serie de cosas que quiero analizar más en profundo en el próximo bloque. ¿Cómo no? Gracias. Enseguida continuamos. Alimentar llega a Buenos Aires en el momento justo. La primera exposición de alimentos y tendencias B2B de la región. El punto de encuentro entre compradores, inversores, oferentes, proveedores de servicios y gobiernos, tanto nacionales como internacionales. Alimentar potenciará a quienes lideren esta nueva etapa del desarrollo argentino y regional. Exponenciar Sociedad Anónima, con el apoyo de Clarín y La Nación, suma un evento estratégico en la agenda global. Agendalo. Del 8 al 10 de noviembre en Tecnópolis, Buenos Aires. Más información en expoalimentar.com.ar. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. 100 años al servicio del productor agropecuario. Continuamos en el campo de la industria verde conversando con Claudio Molina y sobre todo este proceso que están atravesando los biocombustibles en la Argentina. Al cierre del bloque anterior desgranaste una serie de conceptos respecto a beneficios y perjuicios de distintos combustibles que se queman para hacer funcionar las cosas, para transportarnos, por ejemplo. Repasemos esto, digamos. Hay cierta confusión, porque el otro día, cruzándome en ciertos diálogos en Twitter y demás, me pareció que por ahí algunos no entienden que no es lo mismo el dióxido de carbono del etanol que emite el etanol cuando se quema en un motor ciclo Otto, que el CO2 de la nafta cuando se quema en el mismo motor. Por supuesto, Héctor. En el caso de los combustibles minerales, las emisiones que se generan en la combustión provienen de dióxido de carbono que está enterrado en el subsuelo hace millones de años y no se renueva. O sea que si uno hace un análisis de ciclo de vida, el balance es totalmente negativo para el medio ambiente. En cambio, con los renovables, básicamente en este caso las materias primas agrícolas que son la base de la producción de biocombustibles, si bien en la combustión el biocombustible emite dióxido de carbono, en la etapa inicial las plantas lo están capturando y hay un círculo por el cual se compensa
menos lo que se gasta, digamos, o lo que se emite en toda la transformación industrial. Si los biocombustibles se producen de manera sustentable, como ocurre en Argentina, donde la agricultura es realmente muy positiva en cuanto a las prácticas en global que se ha llevado adelante desde la segunda revolución de las Pampas, de las cuales vos has hablado muchísimo, ese paquete tecnológico, siembra directa y demás, influyó muy positivamente para minimizar los efectos de digamos, toda la contaminación que se puede generar en la cadena de valor agrícola. Solo la reducción del uso de combustible vía siembra directa implica, pero además está el secuestro de carbono del aire por el aumento de la materia orgánica de los suelos. Y bueno, justamente en la caña de azúcar no solo hay que verlo como un cultivo alimenticio, sino básicamente como un cultivo energético, porque está todo el tema del bagazo, el residuo agrícola. ¿Cómo es eso? Bueno, la caña no solo se produce para azúcar, que es un complemento de la alimentación, sino también para biocombustibles. Pero además está todo el tema del bagazo, que es el subproducto industrial que se utiliza sea para la generación de vapor y después energía eléctrica, sea para papel, que es un desarrollo muy importante, y en el campo donde se lleva adelante el cultivo queda el residuo agrícola de cosecha o RAC, que también se utiliza para generación de energía eléctrica. O sea que si hacemos un balance global del ciclo carbono de la caña de azúcar es muy positivo. Y en el maíz tenemos toda la utilización de lo que queda básicamente fuera del grano, que el rastrojo, como se conoce, para la regeneración de materia orgánica de los suelos, que eso tiene una sustitución muy fuerte en materia de una serie de insumos que requerís si no lo tuvieras. Al mismo tiempo que se extrae la parte de maíz que no fermenta y se destina a la alimentación animal. Así es, porque en el proceso industrial, como subproducto, tenés los granos destilados que se pueden utilizar húmedos, básicamente para abastecer en un radio de 50 a 100 kilómetros a la redonda, la lechería fundamentalmente, o secos, y ya ahí es un producto de ultramar que está compitiendo en cierta medida con la proteína de soja. Está entonces claro de que no es lo mismo el CO2 de un biocombustible que el CO2 de un combustible no renovable, desde el punto de vista de los efectos sobre el medio ambiente, sobre la atmósfera. No cabe ninguna duda, pero el pensamiento petrolero tradicional, el estructural, de los cuales lamentablemente hay mucha visión sesgada en el Ministerio de Energía, y esto también pone en duda si no hay cierto conflicto de intereses con este cambio de regla de juego que fue armado por funcionarios que tienen antecedentes comprobables en la industria petrolera. Entonces, y pasó justo la semana en la que el Ministerio de Agricultura estaba céfalo. Y sí, es muy difícil, habría que estudiar el tema realmente sobre la posibilidad de un conflicto de interés. No lo puedo definir, pero es un tema de abogados. La cuestión es que en Argentina muchos analistas del mercado de petróleo tradicional consideran que en el transporte Argentina puede seguir contaminando. Total, vamos a compensar con la generación eléctrica que derive del uso de fuentes eólica o solar, porque las emisiones son globales. De donde casi ni empezamos. No, pero bueno, asumamos yo lo comparto de que es muy bueno ese desarrollo, sí, también, si bien tiene debilidades en cuanto a la intermitencia, los números están demostrando que es muy competitivo, sí, pero no se puede establecer este desarrollo como excluyente de la bioenergía, y amplío el concepto de biocombustibles. Entonces, pensar eso es una visión de faros muy corto, y además no está computado el cambio que a largo plazo hay que hacer en todas las redes de distribución, todas las redes logísticas, los motores de los vehículos para ir al vehículo eléctrico, salvo que se haga masiva la tecnología japonesa, una de las grandes marcas, que plantea justamente producir un auto hidrógeno a partir de etanol, que luego se convierte en un auto eléctrico y todo el proceso en el mismo vehículo, que esto va a venir. La tecnología Nissan. Exactamente. Entonces, ese desarrollo lleva muchos años, el cambio de todo el parque automotor, reitero, si todos los vehículos que hoy funcionaran dependieran de energía eléctrica, no sé, tenemos que multiplicar por varias veces lo que hoy tenemos. Sí. O sea, es muy difícil y eso genera mucha contaminación, que hay que tenerla en cuenta. Y el otro tema es la salud.
en ese análisis no se toma en cuenta que las emisiones de los combustibles minerales generan efectos nocivos sobre la salud y eso no se compensa. Sí, medio ambiente por un lado, salud por otro, y te digo más, Claudio, me parece que no se ha medido, y tenemos un caso muy concreto con General Mosconi, en provincia de Salta, que con la privatización de YPF, toda esa zona se encontró con pozos no rentables, se cerró, y se mostró que cuando desaparece el recurso, ¿no? Desaparece la actividad en una zona. ¿Y quién se hace cargo? En aquel momento hubo varios que compraron remis, después no había quien llevar. Y bueno, es algo parecido, salvando la distancia, a lo que pasó en la década del 60, allá por el año 66, con el cierre de 11 ingenios en Tucumán, y cómo poblaron muchos de sus trabajadores desesperados, lamentablemente, en la zona de Gran Buenos Aires, que terminaron en villas. Esta visión de corto plazo lleva a estas cuestiones, es decir, cuando no se hace un análisis con visión de faros largos, con política de Estado, el intervencionismo para cambiar justamente lo que está regulado por un supuesto mercado libre es un proceso que muchas veces, como en este caso, tiene costos innecesarios. Se podría llevar adelante de otra manera, mucho más prolija. Fijémonos, y perdón Héctor, lo que ocurre con toda la cadena de valor de la caña de azúcar. Estamos poniendo en riesgo empleos que son muy difíciles de sustituir. Las inversiones que se han hecho fuera del área pampeana, con todos los problemas de inestabilidad, falta de mercados de capitales, los problemas de infraestructura, son muy grandes y restituir un empleo sustentable es muy difícil. Todo esto no está valuado por quienes armaron este cambio de reglas de juego dentro del gobierno y que le llevaron al jefe de gabinete y al presidente de la Nación una visión sesgada e equivocada. A mí lo que me preocupa es que hace 2 meses pensábamos en la convergencia con Brasil en materia de bioetanol. Estábamos pensando ir a motores flex, aumentar el corte de pronto a un básico de 25% en toda la nafta y después la posibilidad de usar indefinidamente etanol como un combustible de transición hasta que todo sea eléctrico en 15, 20 años. Eso se frustró. Sí, se estaba estudiando seriamente, había distintas alternativas. Sabemos que Argentina tiene características propias que lo diferencian del mercado de Brasil. Había que adecuar el modelo para no perjudicar inclusive a las compañías automotrices. Pero también hubo señales, porque sabemos que funcionarios del Ministerio de Agroindustria venían impulsando este tema con mucha fuerza y de golpe tuvieron que callarse la boca en la opinión pública, ¿no? Y ahí está la señal de hacia dónde había cambiado la dirección de las políticas. Había empresas de la industria automotriz que estaban esperando una decisión favorable a la convergencia con Brasil porque les convenía desde el punto de vista industrial, reducción de costos, poder incluso llegar a competir en otros mercados, y que ahora me han transmitido que se encuentran con que, bueno, parece que afoja cero. Sí, y el peor problema de la visión sesgada es que se establece un numerito de costo para la sociedad del programa de biocombustibles, que está mal hecho, y ese número se lo ponen arriba del escritorio al jefe de gabinete o al presidente de la Nación, y lamentablemente los otros actores no tienen defensa. Y cuando uno mira cómo se armó la fórmula polinómica y los errores que hay, tanto en la definición del costo de la materia prima en el caso del caña, o fijar un precio del gas natural que se insume en la industria que no tiene relación con la realidad, porque hasta hay errores conceptuales, al no considerar resoluciones mismas que el Ministerio de Energía o el Energas, y siguen vigentes y no se tomaron en cuenta, muestra la improvisación. ¿Por qué? Porque se ha hecho todo con un sesgo para favorecer a las compañías petroleras, fundamentalmente a la que supuestamente es nacional y popular, pero que no la es. Y bueno, Claudio, yo sé que algunos deben pensar que vos y yo somos lobistas de las empresas que están en los biocombustibles y demás. Yo quiero decir, porque por ahí vos no lo querés decir, que empezaste a trabajar en esto y yo también, mucho antes de que alguien hiciera la primera inversión o se le ocurriera convertir esto en un negocio, ¿no? Hoy estamos hablando de bioetanol, ya sea de caña de azúcar como de maíz. La visión fue cuando nace la Asociación Argentina de Biocombustibles, el día que se firma el protocolo de Kioto, lo que se perseguía tanto vos como yo,
era hacer algo por el medio ambiente, por el desarrollo del interior, por el desarrollo del sector agropecuario. Sí, Héctor, trabajamos sobre la base del recuerdo del Plan Halconafta y el cambio de paradigma mundial que se estaba dando y también cómo nos conocimos, ¿no? Porque una nota tuya allá por el año 98 de póngale un choclo a su tanque y después un poroto a su tanque, fueron un antes y un después. ¿Y cómo nos acercamos? O sea, no había una industria de biocombustibles, era un sueño, pasaron muchas cosas en la Argentina. Te voy a corregir, si me permitís, fueron del año 93. Perfecto, bueno, o sea que van como 24 años. Sí. La memoria es finita, Héctor. Nos queda todo el tema del biodiesel, que también tiene sus cuitas. Vamos a dejarlo para el próximo blog, que enseguida continuamos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron Gran Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Continuamos conversando con Claudio Molina. Hemos repasado la situación del bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, con estas reducciones del 15 y del 21%. Pero también le pegaron al biodiesel, Claudio. Sí, quería aclarar que hay una reducción pendiente para febrero del 2018 de entre el 14 y el 15% para el bioetanol de caña. Además, con lo que baja casi al 30%. Exactamente. Bueno, en el biodiesel también han cambiado la fórmula polinómica para la determinación del precio. En este caso han sido más moderados, pero se espera que sea un camino gradual de reducción. El objetivo del gobierno es llegar a un punto donde el precio del biodiesel en el mercado interno se asemeje a la paridad de exportación y el precio del etanol se asemeje a la paridad de importación de la nafta, donde ahí no hay tantos fundamentos parecidos. Ahora, este criterio tampoco se aplica, para definir lo que está ocurriendo en materia de margen de refinación del petróleo en Argentina. Los combustibles en Argentina en este momento son mucho más caros que el promedio de lo que paga el consumidor en el mundo, sacando el efecto impositivo que es muy alto en Argentina, pero además de eso son muy caros los combustibles, porque los márgenes de refinación de las compañías petroleras son elevadísimos, en algunos casos más que duplican los internacionales. Ya explicaste que la rentabilidad global de estas empresas es muy baja y la revancha viene por el lado de los márgenes de refinación. Exactamente, y ahí no se aplican los mismos criterios conceptuales que se están aplicando para los biocombustibles. Es muy difícil a veces establecer precios en frontera, sea paridad de exportación o paridad de importación, cuando tenés diferencias de productividades enormes. En bioetanol, volviendo un poquito al tema anterior, tenemos dos complejos, que son los de Estados Unidos y los de Brasil, que son enormes, con los cuales Argentina no puede competir. En el caso del biodiesel, se armó un programa para el desarrollo básicamente de las regiones extrapampeanas. Entonces, el modelo implica
fundamentalmente el privilegio de plantas que son más chicas, y estas conviven con plantas grandes que tienen características de tecnología y escala de primer mundo, digamos, son las únicas que integradas con fábrica de aceite están en condiciones de exportar. Después vienen todos los problemas vinculados al proteccionismo en el mundo que nos traba ese negocio de exportación. Pero bueno, en un programa, si se aplican medidas, sanciones prácticamente por bajar el precio de la noche a la mañana significativamente, para una pyme es una sanción y la lleva al paro en la mayoría de los casos, va a ser muy traumático. Y además es pymes versus grandes empresas en negocios maduros, ¿no? O sea, pymes en negocios que tienen potencial de recorrido por su impacto ambiental, por su impacto social, por lo que implica en materia de desarrollo en donde hace falta, que sea en el interior, versus más de lo mismo en negocios que no van a dar mucho más. Sí, además de pymes hay otras empresas intermedias, que son las denominadas no integradas, que no están vinculadas a una fábrica de aceite, que son más grandes, pero no están en condiciones de exportar, que también están jugando en este mercado. Entonces acá el desafío es aumentar la torta, no es poner a industrias contra industrias. Ya hablé antes respecto que en el segmento de generación eléctrica hay una norma para utilizar un corte al 10% de biodiesel con todo el gasoil, que es mucho, que se utiliza anualmente cuando falta el gas fundamentalmente, y no se hace nada, porque está parado hace muchos años el tema. La norma existe del 2013 y no se cumple. También falta gas. Sí, falta gas. Hay momentos en que paran industrias, como la industria de fertilizantes, porque no tienen gas suficiente. Justamente, y bueno, acá el aporte en sustitución del biodiesel sería muy importante. Hay grandes empresas, hay algunos casos testigos de empresas que sus flotas de camiones las están haciendo funcionar hasta con biodiesel al 100%. Hay una famosa marca de camiones nórdica que hace público que si el biodiesel cumple con protocolo de calidad, sin ningún problema pueden usarlo al 100% y funcionan mejor que el gasoil cortado con biodiesel. Caña. Así es. Y estos esquemas de utilizar biodiesel en mayores proporciones son factibles, pero hay una resistencia. Además, no se está resolviendo el tema del encuadre tributario del biodiesel, que es fundamental para este tipo de desarrollos. Hay un amesetamiento y entramos en una discusión entre industriales que no tiene ningún sentido. No, lo que está claro es que este gobierno ha laudado un poco en favor de lo tradicional, que es el petróleo, lo no renovable, lo no amigable con el medio ambiente, versus los biocombustibles que, como siempre decimos, son combustibles de transición, porque todos sabemos que dentro de 30 años seguramente andamos todos eléctricos o en otra cosa. Pero mientras tanto, esto puede cumplir un papel para ponernos un poco en los términos de los acuerdos de París, de reducción de emisiones y demás, que también los está poniendo en dudas una parte de este gobierno. Sí, Héctor, y justamente en un momento donde se está llevando adelante en Alemania una cumbre climática, o sea, el tema se está profundizando, el problema del cambio climático y el trabajo de los países más serios para resolver la cuestión. De Argentina asumió compromisos y no podemos mirar para el costado. Pero lo que pasa es que la política del presidente Trump, desde que asumió hace menos de un año, ha sido también de bombardear a estos biocombustibles, y eso le ha dado un poco alternativa a sus argumentos a los intereses tradicionales para seguir defendiendo lo viejo. Sí, pero acá se podría hacer un trabajo si fuera la administración energética equidistante. El problema que cuando quien maneja la política energética estuvo toda la vida vinculado a la cadena de valor del petróleo o del gas, pero fundamentalmente del petróleo, y los principales secretarios o subsecretarios y demás trabajan con esa visión, si no se rompe con ese paradigma y todo el tema de renovables y biocombustibles tiene un trabajo conjunto con otra mirada, es decir, se llega a ese punto,
podrían abrirse segmentos de consumo importante que resolverían la discusión que hoy hay entre pyme y no pyme en la industria de biodiesel. Esto sería aumentar el uso en el segmento de generación eléctrica, en el transporte automotor de pasajeros, trabajar con flotas cautivas tanto en transporte automotor de pasajeros como en camiones. El uso agrícola. El uso agrícola, que es muy importante, pero todo está parado. Hace 2 años que está el gobierno actual y los proyectos están parados. El aumento del corte al 12% y demás, porque la visión es una visión que está vinculada al paradigma energético anterior. Yo me siento particularmente no sé, frustrado y de alguna manera también con cierto daño moral porque gente de bien, a la que yo consideraba de bien, aseguró que iba a haber un profundo debate antes de romper todo. Estos, me parece que lo que ocurrió en los últimos 10 días significa patear el tablero, romper todo y empezar a negociar desde una base de campo llano. Sí, la medida ha sido muy dura, no fue tan fuerte en biodiesel, pero la debilidad que tienen las industrias pymes para enfrentar los cambios es muy grande, salvo excepciones. Entonces, todo esto, si va a converger a precios en frontera, lleva a una discusión muy grande entre los distintos segmentos de la industria, entre los más grandes o medianos, y realmente no conduce a nada. Además, lo que está diciendo es que van a volcar a las grandes plantas que estaban produciendo para exportar hacia el mercado interno. Lo podrían hacer, porque si se hiciera un tránsito ordenado, aumentada el tamaño del consumo de biodiesel, que está mesetado hace años, subiera el corte general al 12%, se desarrollara el transporte automotor de pasajeros con un corte al 20%, flotas cautivas en general, el agro, la generación eléctrica, inclusive hay muchos motores que pueden utilizar hasta un 50%, de un 50 a un 100% de biodiesel. Hay un fabricante finlandés muy tradicional de motores que permite que sus motores anden con el 100% de biodiesel, maquinaria agrícola y demás, pero está parado hace 2 años y el encuadre tributario del biodiesel también está parado. O sea que las señales que se están dando en el mercado de biodiesel son de desinterés o de tratar de contraerlo. ¿Por qué? Justamente porque lo que hablamos antes, hay un choque permanente con la petrolera principal de la Argentina que quiere terminar con los biocombustibles en el país. Gracias, Claudio Molina, por acompañarnos a lo largo de nuestro programa de hoy, echando luz sobre esta cuestión desde la mirada de no los intereses concretos empresarios que deben ser defendidos por una Cámara, sino una visión global de para qué sirven los combustibles como palanca del desarrollo. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Continuamos en el campo, la industria verde, y vamos a salir un poquito de esta cuestión de los biocombustibles, de la bioenergía, y volver al mundo de los alimentos, tema que vamos a conversar con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y bueno, Jorge, estamos con esta crisis o este conflicto que tenemos en la Argentina con una cuestión que es muy sensible, pero al mismo tiempo la perspectiva de la cuestión alimentaria también se está poniendo interesante. Exactamente, exactamente. Mira, Héctor, te mencionaba lo siguiente recién. Uno de los principales centros de investigación en materia de negocios internacionales, que es McKinsey Global Institute, acaba de publicar un informe sobre las proyecciones de la producción agroalimentaria mundial, de acá al 2050. La tesis básica de este informe es que en los términos actuales, con las tendencias actuales, la producción agroalimentaria mundial es insustentable. Y por lo tanto aparece en un momento determinado, que estima más cercano que lejano,
lo que denomina un momento de disrupción. O hay una crisis global de la seguridad alimentaria ante todo, o por el contrario, se produce un cambio fundamental en la forma de producir la producción agroalimentaria mundial, sobre todo en materia tecnológica, adelantada por la innovación y los descubrimientos científicos. Ajá, o sea que lo que está viendo es que con el ritmo de crecimiento de la demanda, que va teniendo como ondas expansivas, ¿no es cierto? No existe, digamos, ritmo de producción capaz de sostener... No, incluso da algunos datos. Caracteriza la producción agroalimentaria mundial como la de disponer de un producto bruto equivalente a 5 billones de dólares. Esto viene a ser aproximadamente entre el 6 y el 8% del PBI mundial. El PBI mundial son 67 billones de dólares. La producción agroalimentaria mundial anualmente implica un producto de 5 billones de dólares. Al mismo tiempo, la producción agroalimentaria mundial es responsable de 40% de la fuerza de trabajo en el mundo. Ajá, 40%. La fuerza de trabajo en el mundo. Y al mismo tiempo responde por la emisión de dióxido de carbono por 30% del total mundial. El dióxido de carbono, CO2, sí, es la fuente fundamental del calentamiento de la atmósfera, esto es, del cambio climático. Sí. Da una siguiente serie de datos en el sentido de que la producción agroalimentaria, sobre todo a partir del boom que tuvieron el precio de los commodities agrícolas, en general el precio de los commodities en los primeros 10 años del siglo, produjo que las 100 principales empresas transnacionales, las del sector agroalimentario, tuvieran la mayor tasa de retorno. Esto es, han sido la producción agroalimentaria la más exitosa en términos de ganancias sobre inversión de capital de la totalidad del sistema político, del sistema económico político del capitalismo avanzado, sobre todo en Estados Unidos. Da la siguiente cifra. La tasa de retorno de las empresas agroalimentarias de avanzada ha sido 17% de la tasa de retorno sobre el capital invertido. En el caso de la alta tecnología ha sido 8%. En el caso del sistema financiero, menos del 10%. Así que mientras estamos mirando a Google, a exactamente, Apple y todo eso. Exactamente. Tasa de retorno sobre la inversión en capital realizado. Ahora, lo que esto implica es que estas empresas, al mismo tiempo, están realizando, quizá como adelanto de este momento disruptivo que se aproxima, una extraordinaria inversión en investigación y desarrollo. Son el sector del capitalismo avanzado que más inversión está realizando en el momento actual en relación a los capitales disponibles en lo que se refiere a la investigación y desarrollo científico y tecnológico. Es como que se va bajando al mundo agroalimentario todo lo que ha sido la investigación en tecnología de Big Data. Exactamente. Porque la biotecnología finalmente es Big Data aplicada a la genética. Exactamente. Entonces, el punto es este sector, el sector de la producción agroalimentaria, está en cierta forma ubicada en este momento a la vanguardia del conocimiento científico y tecnológico, biotecnológico, sí, y ante todo a la vanguardia de lo que se refiere a la innovación en esta época del capitalismo avanzado. Con esta aclaración, la tasa el nivel de incremento de la productividad en la producción agroalimentaria mundial ha disminuido en términos globales más de un punto porcentual respecto a lo que tuvo en la época de la Revolución Verde en las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado. Esto significa que ha pasado de innovar la tasa de incremento de la productividad, rendimiento de la producción agrícola, era de 2% anual en esos años y ahora es 1% por año o menos. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Nos quedamos en este negocio? Yo creo que la importancia que tiene esto de la producción agroalimentaria no es solo la magnitud de su actividad en términos de sistema de producción, producto bruto agrícola en el mercado mundial, sino que la importancia fundamental es que de esta actividad depende la seguridad alimentaria de la población del mundo.
Por lo tanto, es la que en términos estratégicos es la primera producción de importancia en el sistema mundial. Como país, me parece que estamos todavía con una perspectiva interesante. Exactamente, muy interesante, pero a la medida en que se tenga en claro la envergadura del desafío. Gracias, Jorge Castro, por los comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Reflexión final para esta edición especial del campo, la industria verde, en la que nos concentramos en el tema de las medidas que tomó el gobierno para castigar a los biocombustibles, tanto sea la reducción de precios brutal para el bioetanol como más moderada para el biodiesel, pero instalando un poco una luz amarilla muy fuerte en un sector que estaba esperando señales diferentes. Conocí esta medida cuando estaba en Turín, en Italia, invitado por la compañía CNH Industrial. CNH es conocida por los tractores Case y New Holland, pero tiene una compañía también muy importante y en pleno desarrollo, que es la compañía especializada en los nuevos desarrollos de motores y transmisiones, que es FPT Industrial, Fiat Power Equipment Industrial. Bueno, esta compañía presentó un tractor que funciona a biogás. En realidad funciona a gas en general, es un desarrollo de ciclo Otto, es decir, es un motor de 4 tiempos con bujías, como si fuera un motor naftero, que funciona a gas, con enormes beneficios desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de sus prestaciones. Primero, es un motor mucho más limpio porque las emisiones que genera la quema del gas en un motor de 4 tiempos son de menor contaminación que las de ese mismo motor funcionando con nafta y mucho menores que las de un motor ciclodiesel que funciona a gasoil cuyas externalidades negativas son superiores. Así que el gas de por sí es superior a la nafta y muy superior al gasoil. Cosa que sabemos bastante bien en la Argentina desde los años 90, cuando hubo todo un impulso al desarrollo del transporte, sobre todo del transporte urbano, a partir del gas. Pero está el upgrade, digamos, está la posibilidad superior de que estos tractores y motores en general puedan funcionar con biogás. La gente de FPT Industrial nos mostró un video y tuvimos la oportunidad de manejar un tractor agrícola que estaba llevando un remolque agrícola y ese tractor se abastecía de la planta de biogás de un establecimiento. A veces se juntan varios para hacer una planta en conjunto, generando la alternativa de usar un combustible renovable, en este caso el gas, como una forma que vincula la solución del problema ambiental de la ganadería intensiva con la generación de energía renovable y ecológicamente sustentable. Mientras todo esto sucedía y era un paso más en el avance hacia un mundo más sustentable y energías más limpias para el transporte y para el trabajo, en este caso agrícola, en la Argentina nos encontrábamos con esta marcha atrás. Esperemos que podamos revertir todo esto y volver a encaminarnos en la senda del futuro.
Hasta la semana que viene.